Hola, muy buenas a todos. Soy el doctor López Alejandro y vamos a continuar nuestro programa de anatomía y fisiología. El día de hoy vamos a ver lo que es glándulas suprarrenales. Vamos a definirlas como órganos de secreción endocrina, las cuales se encuentran en los polos superiores de los riñones. Tienen una forma piramidal, pesan alrededor de 5 a 8 gramos. Sobre la irrigación tenemos de abajo para arriba que va a estar irrigada en la parte inferior por la arteria suprarrenal inferior, que es una rama de la arteria renal. En la parte media tenemos la arteria suprarrenal media, que viene de la aorta abdominal. Las dimensiones son 5 centímetros de largo por 3 de ancho por 1 de profundidad. La mayor parte de la estructura de esta glándula está conformado por corteza suprarrenal y el 20% únicamente por médula suprarrenal. Por último, tenemos a las arterias suprarrenales superiores, que vienen de la arteria subdiafragmática, que a su vez viene de la arteria aorta abdominal. El drenaje venoso de la parte izquierda acaba en la vena renal, mientras que en la parte derecha acaba en la vena cava. El drenaje linfático sigue el mismo trayecto de las venas. La inervación está dado por el plexo celíaco y los nervios esplácnicos dorsales. Vamos a dividir histológicamente a la glándula suprarrenal en tres partes principales: una cápsula, una corteza y una médula. La médula se encarga principalmente de la producción de adrenalina y noradrenalina. Y en cuanto a la corteza, la vamos a dividir en más capas: una glomerulosa, fasciculada y reticular. Este es importante porque cada capa produce una hormona distinta. Y vamos a tener que las hormonas que se producen en la corteza se les van a llamar esteroides, porque son a base de colesterol. Y entonces habíamos mencionado de las zonas en que se dividía histológicamente la glándula suprarrenal, así que tenemos que la zona glomerulosa va a producir un mineralocorticoide, se llama así, ya tiene su acción sobre algunos iones minerales, lo que sería la aldosterona. El cortisol también hace su función sobre los minerales, pero no se produce en esta zona. Tenemos siguiente los glucocorticoides. Estas glucocorticoides se producen en la zona fasciculada, como son el cortisol y la corticosterona. El cortisol tiene el 95% de la función de los glucocorticoides. Y como su nombre lo indica, van a alterar o van a modificar la glucosa. Y por último tenemos a las hormonas sexuales, que se van a producir en la zona reticular. Estas hormonas sexuales son la androstendiona y la dehidroepiandrosterona. Estas hormonas sexuales se van a encargar de la aparición de caracteres sexuales secundarios de una forma andrógena, por ejemplo la aparición de vello, el aumento del líbido en las mujeres, y en el hombre las funciones de esta parte de la glándula suprarrenal van a ser suplidas por el testículo, ya que produce testosterona. Vamos a hablar de los mineralocorticoides. El principal mineralocorticoide que tenemos es la aldosterona, y se va a encargar de regular la homeostasis entre los iones sodio y potasio, además de promover la eliminación de iones hidrógeno, lo que ayuda cuando existe una acidosis. Además de que la aldosterona va a participar en un sistema llamado renina-angiotensina-aldosterona para regular lo que es la presión arterial. Por ejemplo, si existe una deshidratación
con un déficit de sodio o una hemorragia, va a haber una disminución del nivel sanguíneo. Al haber una disminución del nivel sanguíneo, pues va a ocurrir una disminución de la presión arterial. Esto es captado por las células yuxtaglomerulares que se encuentran en el riñón. Y lo que va a hacer esta célula va a ser la producción de una hormona llamada renina. Esta renina se va a juntar con una sustancia producida en el hígado llamado angiotensinógeno y al combinarse va a transformarse en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a pasar hacia el pulmón, donde se encuentra una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina y la va a transformar a angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y va a ayudar a mantener la presión arterial. ¿Cómo funciona? Básicamente estimula el músculo liso de las pequeñas arteriolas y así aumenta la presión arterial. Pero otra de sus funciones va a ser la de estimular la corteza suprarrenal para la producción de aldosterona. Al producir aldosterona habíamos dicho que se encarga de la eliminación de potasio y iones hidrógeno y la absorción de lo que es el sodio y el agua. Así es como va a funcionar la aldosterona para elevar la presión arterial. Este mecanismo también puede funcionar en el colon para la reabsorción de sodio y en nuestro sudor y saliva, por ejemplo, si viajamos a una zona con temperaturas muy altas, va a ser la aldosterona que se intercambie el sodio por el potasio y no estemos perdiendo por el sudor tanto sodio. Si existe algún problema en la producción de aldosterona, el cortisol puede hacer la función que hace la aldosterona. Sin embargo, esto está inhibido ya que existe una enzima llamada 11 beta de hidroxiesteroide deshidrogenasa que inhibe la función que tiene el cortisol. Por lo tanto, no puede fungir siempre que haya aldosterona. Bueno, y vamos a hablar también de lo que es el eje de control o el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Vamos a tener que en el hipotálamo se va a producir la hormona corticotropin release hormone o hormona liberadora de corticotropinas, que esta a su vez va a provocar la liberación de hormona adrenocorticotrópica, que a su vez va a viajar hasta la corteza suprarrenal y va a hacer que se libere o que se produzca cortisol. Para que se produzca la hormona liberadora de corticotropinas debe haber ciertas condiciones. En este caso, si el paciente está sometido a un estrés físico, se va a producir mucha hormona. En este caso también, por ejemplo, en el ciclo circadiano se va a producir durante la mañana mucha hormona liberadora de corticotropina y va a ir disminuyendo paulatinamente hasta la noche. Cabe destacar que cuando la hormona liberadora de corticotropinas quiere producir ACTH, no existe un gen específico para la producción de ACTH, sino que estimula la liberación de propio melanocortina. Esta es una proteína que se va a dividir en adrenocorticotrópica, en beta endorfinas y en hormona estimulante de los melanocitos. Es por eso que en pacientes que tienen insuficiencia renal se trata de producir mucha hormona adrenocorticotrópica y como efecto secundario tenemos que se va a producir también la hormona estimulante de melanocitos y por lo tanto su piel va a ser pigmentada de manera excesiva en los pacientes que tienen insuficiencia renal. También se producen beta endorfinas que en un exceso van a provocar una alteración de el estado de conciencia de los pacientes con insuficiencia renal. Ahora hablemos de los glucocorticoides. El principal es el cortisol, ya que lleva el 95% de las funciones de los glucocorticoides.
Dentro de los efectos del cortisol está la disminución de la captación de aminoácidos, excepto en el hígado. La más importante, el aumento de la glucosa por medio de la gluconeogénesis, que esta es la formación de glucosa por medio de la destrucción de otras sustancias. Glucogenólisis, esta es la degradación de glucógeno que se encuentra en hígado como reserva y en los músculos para la producción de glucosa. Y también tiene un efecto antagonista de la insulina. Esto es muy importante ya que en las personas que tienen una exposición a glucocorticosteroides, por ejemplo, las pacientes que tienen síndrome de Cushing, van a tener o pueden desarrollar una diabetes por la resistencia que me crean a la insulina. También vamos a tener que tiene un efecto lipolítico a nivel periférico. Quiere decir que este tipo de personas que tienen un exceso de corticosteroides van a tener extremidades más delgadas, pero van a concentrar su masa grasa en la región abdominal. Y también pues van a aumentar la resistencia que tenemos al estrés físico y mental. Y bueno, se ha logrado sintetizar el cortisol y lo tenemos como fármaco. Normalmente lo utilizamos como antiinflamatorio ya que disminuye la síntesis de linfocitos, inhibe los fibroblastos, pero tiene efectos secundarios muy graves. Aumenta la resorción ósea, esto quiere decir que sale calcio de los huesos y puede con el tiempo este paciente presentar osteoporosis. Inmunosupresión, este efecto ocurre ya que hay una inhibición de la inflamación, entonces este paciente que consume esteroides va a, va a presentar enfermedades más frecuentes o puede presentar enfermedades graves y va a suprimir también lo que es el eje adrenocorticotrópico hipotálamo. Este eje, si se daña, el paciente va a tener que recibir cortisol de por vida. Entonces, eso es todo de el tema de glándulas suprarrenales. Nos vemos para la próxima clase. Chao.